Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, la clase pasada vimos un tipo de conjunto especial donde integramos funciones de R2 en R, ¿cierto? Un tipo de región especial, ¿no? Para funciones de R2 en R. Y nos preguntamos lo siguiente. ¿Esos conjuntos son Jordan medibles? Y la cosa es que no habíamos probado que ese tipo de conjuntos eran Jordan medibles. ¿Qué conjuntos eran? Ah, bueno, déjenme, se los enseño en estos conjuntitos que tenemos aquí. Estos de... Aquí está. Este tipo de conjuntos. Todas las parejas X, Y en R2, tal que phi de X es menor o igual a Y, menor o igual a psi de X, y X se mueve en el intervalo A, B, donde ¿quién es phi? ¿Y quién es psi? Phi y psi son funciones del intervalo A, B, subconjuntos de R en R, continuas, con la propiedad de que para todo X en el A, B, phi de X es menor o igual a psi de X. Este tipo de conjuntos. Este tipo de conjuntos ocurre que son Jordan medibles, pero todavía no lo hemos probado. Y para que quede justificado bien el argumento que se hizo aquí, en la clase pasada, este argumento que hicimos en la clase pasada, tenemos que probar que este tipo de conjuntos son efectivamente Jordan medibles. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Nos va a llevar toda la clase, probar que estos conjuntos son Jordan medibles por la manera en que lo vamos a hacer, la manera tan general en la que vamos a probar este resultado, ¿ok? Entonces, si nos va a llevar un rato, se vienen varios resultados teóricos que se me hacen muy bonitos. O sea, ahorita no vamos a hacer talacha de integrales. Yo creo que eso va a ser la siguiente clase. Vamos a ver varios teoremitas, resultados que se me hacen bonitos. Ya la siguiente clase haremos un montón de integrales usando este tipo de conjuntos. Y bueno, bajamos tantito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a definir lo que es el trasladado de un conjunto. Se ha dado un conjunto A, ¿qué significa que lo traslades un vector mu? ¿Ok? Esa es la primera parte. Después sigue un lema, al cual se le llama el lema de la traslación. Bueno, así yo le llamo. Que lo que está diciendo es que la integral es invariante, el valor de la integral es invariante, bajo traslaciones. Ahorita vamos a ver qué significa eso de que sea invariante bajo traslaciones. Después definimos dos regiones que tienen que ver con la región que acabamos de recordar de la clase pasada. Vamos a ver que ese tipo de regiones son Jordan medibles, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso. Primero, para rectángulos n-dimensionales. Después, para un conjunto Jordan medible arbitrario. Y por último, vamos a ver algunos corolarios. Entre ellos está que los conjuntos que mencioné arriba, los de la clase pasada, son Jordan medibles y que cierto conjunto que aparece en el libro de Spivak de cálculo en variedades también es un Jordan medible. ¿Ok? Bueno, consecuencia de todas las pruebas que vamos a hacer el día de hoy, se van a obtener esos corolarios del final. ¿Va? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar definiendo el trasladado de un conjunto A. Chequen. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn, no vacío. Tomemos un vector mu que pertenece en Rn. Definimos A más mu como el conjunto de X más U, tal que X pertenece en el conjunto A. O sea, agarras un punto de A y le sumas el vector mu. Haces eso con todos los puntos de A y ese conjunto de sumitas, X más mu, con X en A, ese conjunto es el trasladado del conjunto A. ¿Y cuánto lo estás trasladando? Un vector mu, ¿no? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Pues se ve de la siguiente manera. Imagínense que aquí está nuestro conjunto A. Tenemos aquí nuestro conjunto A. ¿Y quién es nuestro conjunto A más U? Pues este conjunto A más U se obtiene de a cada punto del conjunto A aplicarle el vector U. Por ejemplo, de este vértice a este vértice hay una diferencia de un vector mu. ¿Ok? Pues aquí le sumamos mu y llegamos a este punto. Luego al siguiente vértice le sumamos mu y llegamos a este punto.
Al tercer vértice le aplicamos mu y llegamos a este punto, y eso pasa también con todos los puntos de aquí adentro, ¿ok? Ese es A más mu. Bajo tantito. Y vamos a ver este lema, que le llamamos, vamos a llamarle el lema de la traslación. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a leer. ¿Qué tenemos? Vamos a considerar un conjunto R, un rectángulo n-dimensional R, de la forma A1, B1, cruz A2, B2, así hasta cruz AN, BN. Un rectángulo n-dimensional. Sea F una función del rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R. Una función de árbol integrable. Vamos a considerar un vector mu, sea mu igual a mu1, mu2, así hasta, mu n, un vector en Rn, el cual va a estar fijo. ¿Ah? Y consideremos el siguiente rectángulo n-dimensional, al cual vamos a llamar de la siguiente manera, Rmu. ¿Quién es Rmu? Es el rectángulo dimensional de la forma A1 más U1, B1 más U1. Cruz, puntos suspensivos, cruz AN más UN, BN más UN. ¿Ese rectángulo quién es? Ese rectángulo es el rectángulo R más U. ¿Okay? Es el trasladado. ¿Okay? Definimos a F mu como la función que va de RU subconjunto de Rn en R, tal que a cada punto X lo va a mandar a f de x menos u. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos definiendo una nueva función, la función f mu, en términos de la función original. Pero fíjense que el dominio cambia, ¿estamos de acuerdo? La función f tiene por dominio el rectángulo R, y la función f mu tiene por dominio el rectángulo R mu, que se obtiene de trasladar, ¿estamos de acuerdo? Trasladas el rectángulo R, vamos a ver el dibujo. Tienes tu rectángulo R, lo trasladas unidades y obtienes el rectángulo R mu. Y el rectángulo R mu, es el dominio de la función R mu. ¿Ok? Subo tantito. Ahí está. ¿Qué tenemos? Bueno, entonces definimos esta función. ¿Y qué tenemos? Pues que esta función f mu es una función de árbol integrable sobre RU, y además la integral de f sobre r es igual a la integral de f mu sobre r mu. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el fondo lo que está haciendo es trasladar. Ajá. Trasladas la región a la que le estás calculando el volumen, si lo que vemos de ver desde un punto de vista geométrico, tienes la gráfica de f. Debajo tienes una región, un sólido. A ese sólido tú le quieres calcular el volumen, o sea, la integral de f sobre el rectángulo R. Tú haces una traslación de unidades. Entonces, tu sólido se traslada, pero sigue siendo el mismo sólido, solo lo trasladas. Ajá. Y entonces, los volúmenes se preservan. ¿Ah? Formalmente, pues estas dos integrales tienen el mismo valor. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo este lemita, que fácilmente este lema lo pudimos haber enunciado en el tema, en la parte de propiedades de la integral. O sea, en las primeras 2 semanas de clase, antes de que empezara el paro, pudimos haber enunciado este lema y probado, probado este, ¿no? Probarlo. Bueno, pues vamos a hacer su demostración en este momento, porque nos va a ser útil cuando queramos probar que cierto tipo de regiones son conjuntos Jordan medibles. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? La duda que haya, es bienvenida. ¿Va que va? Entonces, bajamos tantito y vamos a empezar la demostración. El truco está en que vamos a considerar una biyección del conjunto de particiones del rectángulo R al conjunto de biyecciones del rectángulo Rmu. Vamos a considerar una biyección, ¿ok? Y esa biyección es la clave para probar que FU es Darboux integrable sobre el rectángulo RU, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar la prueba. En cualquier momento me pueden interrumpir si es que hay dudas. Vamos a ver qué tenemos. Sea PR, esta notación ya la hemos ocupado, pero vamos a recordar qué significa. Definimos PR como el conjunto de las P's
tal que P es una partición del rectángulo R. ¿Quién es PRU? Pues es el conjunto de las P's, tal que P es una partición del rectángulo RU. ¿Ok? Entonces, estamos considerando dos bolsitas. Una de ellas es el conjunto de todas las particiones del rectángulo R y la otra es el conjunto de las particiones del rectángulo RU. Tenemos dos bolsitas a considerar y de esa bolsa a la otra bolsa, o sea, de ese conjunto a ese otro conjunto, vamos a definir una biyección. Definimos afín, que va de PR a PRU. ¿Qué es lo que hace esa función? Pues que cada partición P la vamos a trasladar unidades. La mandamos a P más 1. ¿Ok? Es fácil verificar las siguientes propiedades de la phi. Aunque la función se vea medio extraña, porque no va de un vector a un vector o de un real a un real, va de una partición en otra partición, aunque se vea rara, es fácil manejar esa función. Y entre sus propiedades que tiene esta función phi, algunas de ellas, que son las que vamos a ocupar, son las siguientes. Chequen. Primera propiedad. La función phi es biyectiva. ¿Okay? O sea, es inyectiva y es suprayectiva. Esto queda como un ejercicio, ¿no? Estos 3 puntos que voy a ver a continuación quedan como un ejercicio para ustedes, ¿ok? La phi es biyectiva. ¿Okay? Esa es una. Phi va a ser una función biyectiva. 2, si R1, R2 hasta RK son los rectángulos inducidos por una partición P, y si definimos a MF, RI como el ínfimo del conjunto de los f de X, tal que X pertenece en RI, definimos a M mayúscula de F, RI como el supremo del conjunto de los f de X, tal que X pertenece en RI, MF mu, FI mu, lo definimos como el ínfimo del conjunto de los f mu de X, tal que X pertenece en RI mu, y M mayúscula de F, R mu, lo definimos como el supremo del conjunto de los F mu de X, tal que X pertenece en R mu. Si definimos esos ínfimos y supremos, que ya los hemos manejado en temas pasados, si consideramos esos ínfimos y supremos, entonces tenemos que MFU de RI mu es igual a M de F, RI. O sea, el ínfimo de F sobre el rectángulo RI, lo que está diciendo esto es que el ínfimo de F sobre el rectángulo RI es igual al ínfimo de F mu sobre el rectángulo RI mu. Eso es lo que dice, estamos de acuerdo. Y la otra igualdad que nos está diciendo, pues que el supremo de F mu sobre el rectángulo RI mu es igual al supremo de F sobre el rectángulo RI. ¿Quién es RI mu? Nosotros ya sabemos quién es RI mu, ¿no? Es el rectángulo RI trasladado mu unidades. Por la notación que introducimos hace rato, sabemos qué significa RI mu, ¿no? Tomas tu subrectángulo RI y lo trasladas mu unidades, ¿ok? Bueno, entonces, se tienen estas igualdades. Y nuevamente, intuitivamente, ¿por qué se dan? Pues porque solo estás trasladando en el dominio. Los valores de la función siguen siendo los mismos. Por lo tanto, los supremos y los ínfimos no tienen por qué cambiar. Ajá, esa es la idea intuitiva. Esto prueben ustedes como un ejercicio. De hecho, esto viene como un ejercicio, claro, para funciones de RNR, en el libro de Spivak. Ajá, te dice que la integral viene como de esta forma. Que la integral de A en B de F es lo mismo que la integral de A más U, B más U, de F de X menos U, de X. Es lo mismo. Y te da un truco, ¿no? Ahí te dice, da una partición P en el intervalo coma B. Eso te determina una partición P en el intervalo A más U, B más U. Algo así, ¿no? Entonces, esto extiende esa idea, ¿va? Esto que estamos haciendo extiende ese resultado. Y bueno, bajamos un poquito más. No, ahí nos quedamos. Bajamos. Y la tercera propiedad, si S es un rectángulo inducido por P, entonces lambda S es igual a lambda S mu. Eso es bastante fácil de probar. Simplemente
¿qué hay que hacer aquí? Describan el rectángulo S. Supongamos que S es de la forma C1, D1, cruce 2, D2, hasta CN, DN, ¿no? Supongamos que tiene esa forma este rectángulo S. Cuando lo trasladan, ¿qué es lo que hacen? Que en cada intervalo factor suman, en cada extremo, suman el UI correspondiente. Tienen su vector U, toman la iésima entrada, por ejemplo, y se la suman, ¿no? Tanto al extremo izquierdo como al extremo derecho. Ya que tienen esta descripción del rectángulo SU, pues calculan su medida. Y hay una fórmula para calcular la medida de un rectángulo, ¿no? Es el producto de las longitudes de todos los intervalos factor. De ahí hacen la cuenta y se van a dar cuenta que va a dar el mismo valor, ¿no? La medida de S va a ser igual a la medida de S mu. ¿Ok? Bueno, esas tres propiedades quedan como un ejercicio para ustedes, ¿va? Porque la phi es biyectiva, que se dan estas igualdades de ínfimos y supremos, y que si ese es un rectángulo inducido por P, la medida de S es igual a la medida de SU, ¿ok? Bajamos tantito, si no hay duda yo continúo, esas tres propiedades ustedes pruébenlas, ¿va? Vamos a darlas por hecho. Suponiendo esto, ¿qué tenemos? Bajamos. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Suponiendo estas tres propiedades, tenemos que para toda P partición del rectángulo R, se tienen las siguientes igualdades. Chequen. La suma inferior de F respecto a la partición P, por definición, ¿quién es? Es la suma desde I igual a 1 hasta N de los MI minúscula, bueno, MF, RI con la notación que introducimos, por la medida del rectángulo RI. Pero usando 2 y usando 3, ¿qué era 2? Que este ínfimo y este ínfimo de acá son iguales, ¿no? Ese era el punto 2. Y el punto 3 que decía que la medida del rectángulo RI es igual a la medida del rectángulo de su trasladado, ¿ok? Entonces tenemos esta igualdad y esto es igual por definición a la suma inferior de F mu, P mu. ¿Ok? Subo tantito. Ok, ahí está. Entonces, esta suma es igual a la suma inferior de F mu, no, ¿de qué? Es igual a la suma inferior de FU, PU, ¿no? Es la suma inferior de FU respecto a la partición PU. ¿Cuál es la partición PU? La que se obtiene de trasladar, ¿no? La que definimos arriba. Tomas a tu partición P y le sumas unidades, ¿ok? Esa es la partición P sub U, ¿va? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué se concluye de estas igualdades? Tenemos que la suma inferior de F respecto a la partición P es igual a la suma inferior de FU respecto a la partición PU. Y entonces tenemos esta igualdad, a la cual le vamos a llamar asterisco. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué está haciendo? Pues relacionar las sumas inferiores de F con las sumas inferiores de FU. ¿Okay? Bajamos un poquito más. Bueno, no bajamos, ahí nos quedamos. Vamos a ver la otra cadena de igualdades, que básicamente dice lo mismo, pero con sumas superiores. La suma superior de F respecto a la partición P, ¿quién es? Por definición, es la suma desde I igual a 1 hasta, aquí hay un errorcito de notación, no es hasta N las sumas, es hasta acá, ¿no? Un detalle muy simple, las sumas van hasta acá, ¿no? Ya le cambié la notación. O sea, aquí le había puesto N, pero las sumas llegan hasta acá, ¿no? Bueno, habiendo hecho ese cambio, tenemos que la suma superior de F respecto a la partición P, ¿eso a qué es igual? Por definición, de M mayúscula de F, RI por la medida de los rectángulos RI. Y nuevamente, por el punto 2, que nos dice que ciertos supremos, el supremo de F sobre el rectángulo RI y el supremo de F mu sobre el rectángulo RI mu coinciden, usando el punto 2. Y usando el punto 3, que nos dice que la medida de un rectángulo RI es igual a la medida de su trasladado, tenemos lo siguiente.
Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta acá de M mayúscula de FU por sobre el coma R y mu multiplicado por la medida del rectángulo R y mu. ¿Por qué? Pues porque este supremo que estoy señalando coincide con este supremo, este número real coincide con este número real, y este real, que es la medida de RI, coincide con este otro real, que es la medida de RI mu. Ajá. Ahora, por definición, esta suma que estoy señalando, ¿quién es? Pues es la suma superior de F mu respecto a la partición P mu. ¿Ok? Y entonces tenemos esta igualdad. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y se tiene que la suma superior de F respecto a la partición P es igual a la suma superior de F mu respecto a la partición P mu. Y obtenemos esta igualdad a la cual le vamos a llamar gato. ¿Va? Fíjense que hasta este punto no se ha usado el hecho de que la función phi es biyectiva. ¿Cuál era nuestra función phi? Subo tantito, ahorita bajamos. La función phi era la que a cada partición P del conjunto de particiones del rectángulo R lo mandaba a la partición P más 1 que vive en el conjunto de particiones del rectángulo R mu. ¿Okay? No hemos usado el hecho de que esta función phi es realmente una función biyectiva. Pero en este momento, en lo que sigue, vamos a ocupar este hecho. Ya ocupamos el punto 2, ya ocupamos el punto 3. Vamos a ver que el punto 1 también es necesario para poder concluir lo que queremos. ¿Va? Bajamos. Entonces, fíjense. Aquí nos quedamos y chequen. Aplicando la propiedad 1, o sea, el hecho de que la phi es biyectiva, y las igualdades asterisco y gato, tenemos lo siguiente. Chequen. La suma inferior de F respecto a la partición P, tal que P pertenece al conjunto de particiones del rectángulo R, ocurre que termina siendo igual al conjunto de sumas inferiores de FU. A ver, aquí déjenme agregar otra igualdad que creo que puede ayudar. Vamos a agregar aquí otra igualdad más. Esta suma inferior, este conjunto de sumas inferiores, el del lado izquierdo, estamos de acuerdo que es igual a el conjunto de sumas inferiores de FU respecto a la partición PU, tal que PU es una partición del rectángulo RU. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya vimos acá arriba, por asterisco, que la suma inferior de F respecto a la partición P es igual a la suma inferior de FU respecto a la partición PU. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este conjunto, lo voy a señalar. Ahí está. Este conjunto y este otro conjunto, pues coinciden. Ajá. Ahora, esto, bueno, esto se sigue de asterisco, ¿no? Y del punto 1, tenemos esta otra igualdad que está aquí, esta que estoy señalando. El conjunto de sumas inferiores de FU respecto a la partición PU, tal que PU es una partición del rectángulo RU, es igual al conjunto de sumas inferiores de FU respecto a la partición Q, tal que Q es una partición sobre el del rectángulo RU. ¿Por qué esa igualdad es consecuencia del punto 1? Porque cualquier partición Q del rectángulo RU, por el hecho de que la phi es biyectiva, se puede ver como una partición PU, o sea, como la traslación de una partición P del rectángulo R. Trasladas unidades y obtienes la partición, cualquier partición del rectángulo RU. Entonces, por el punto 1, por el hecho de que la phi es biyectiva, este conjunto de sumas inferiores, el que está en medio, y el conjunto de sumas inferiores que está a la derecha, resultan ser iguales. ¿Ok? Y entonces nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos, déjenme lo marco, tenemos que vamos a marcarlo, ahí está. Este conjunto y este otro conjunto
resultan ser iguales, ¿ok? Y con ese mismo razonamiento lo podemos aplicar aquí abajo, ¿ok? Con el conjunto de sumas superiores. Hacemos lo mismo, vamos a hacer un poquito más a la derecha. Vamos a la izquierda. ¿Qué hacemos? Bueno, por la igualdad gato que obtuvimos arriba, tenemos que este conjunto de sumas superiores debe de coincidir con este otro conjunto de sumas superiores. FU, PU, PU, RU. Sí, no, porque si tú trasladas, lo que está diciendo es que la suma superior de F respecto de P es igual a la suma superior de FU respecto a PU. ¿Ah? Trasladas y tienes las mismas sumas superiores. Entonces, consecuencia de la igualdad gato, tenemos esta igualdad de conjuntos. ¿Ok? Y por el hecho de que la phi es biyectiva, pues tú tomas una partición Q sobre el rectángulo RU. Tomas una partición Q sobre el rectángulo RU y por el hecho de que phi es biyectiva, pues a Q tú la puedes ver como una partición de la forma PU, como el resultado de trasladar el vector, tanto como el vector U, una partición P del rectángulo R. ¿Ah? Por el hecho de que la phi es biyectiva, se tiene esta igualdad. Y otra vez nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos que este conjunto es igual a este otro conjunto. ¿Va? Bien. Entonces, si hay dudas me dicen, ¿eh? Cualquier duda me pueden decir. Entonces tenemos esas igualdades, las de los extremos, ¿no? En el principio, nos fijamos en el principio y en el final de estas dos cadenas de igualdades. Y vamos a hacer lo siguiente. Esos conjuntos son iguales, ¿no? ¿Qué pasa si les tomamos supremo e ínfimo respectivamente? Bueno, si al conjunto, a la igualdad que tenemos en verde, a lo de arriba, le tomamos supremo, ¿qué va a pasar? Bajo tantito. Pues este supremo y este supremo terminan coincidiendo, ¿no? Porque los conjuntos a los que se les toma el supremo son el mismo. El conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P, tal que P es una partición del rectángulo R, ese conjunto es igual al conjunto de el conjunto de sumas inferiores de F mu respecto a la partición Q, tal que Q es una partición del rectángulo RU. Esos conjuntos son iguales. Tú les tomas supremo, bueno, esos supremos son iguales. Esos conjuntos son iguales. Cuando les tomas supremo, pues obtenemos el mismo valor. Y lo mismo pasa con las sumas superiores, ¿no? Tenemos que el conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, tal que P es una partición del rectángulo R, es igual al conjunto de sumas superiores de F mu respecto a la partición Q, donde Q corre en el conjunto de particiones del rectángulo RU. Esos dos conjuntos son iguales. Les tomamos el ínfimo, pues los ínfimos deben de coincidir, estamos de acuerdo. Y entonces se tienen estas dos igualdades, ¿ok? Bueno, pero aquí hay una hipótesis que no se ha ocupado. El hecho de que la función f es una función de Darboux integrable sobre el rectángulo R. Acuérdense que por hipótesis, f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. ¿Eso qué consecuencias tiene? Ah, pues como f es Darboux integrable sobre el rectángulo R, entonces tenemos esta igualdad. La igualdad Garabato. ¿Okay? Tenemos esta igualdad. El supremo del conjunto de sumas inferiores de F es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tenemos lo siguiente. Usando la igualdad Garabato, ¿qué podemos concluir? Pues fíjate, vamos a seguir esta cadenita. Cheque. El supremo del conjunto de sumas inferiores de F mu respecto a la partición Q, donde Q corre en el conjunto de particiones del rectángulo RU, este es igual, por Garabato esto es igual, y por lo que está amarillo, esto es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F mu respecto a la partición Q, tal que Q pertenece al conjunto de particiones del rectángulo RU. O sea, ¿qué se concluye?
Bajo tantito, seguimos la cadena de igualdades y terminamos llegando a que el supremo del conjunto de sumas inferiores de F mu respecto a la partición Q, tal que Q es una partición del rectángulo RU, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F mu respecto a la partición Q, tal que Q es una partición del rectángulo RU. O sea, el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores. Todo respecto a la F mu, ¿ok? ¿Pero eso qué quiere decir? Por definición, eso nos está diciendo que la función F mu es una función Darboux integrable sobre el rectángulo RU y por las igualdades que están de color amarillo, que son estas de aquí, ajá, esto, son esas, ¿qué tenemos? Pues que la integral de F sobre R es igual a la integral de F mu sobre RU. A lo mejor eso pareciera que es como que nos brincamos pasos, ¿no? A lo mejor uno podría pensar eso, pero no, porque mira, ya con esta igualdad que tenemos aquí, ya sabemos que la FU es Darboux integrable, ¿no? Esta igualdad sí quedó bien probada. Bueno, todo está bien probado, pero bueno, esto ya implica que la función f es Darboux integrable, ¿no? Entonces, ese valor común, ¿quién es? Es la integral de FU sobre el rectángulo RU. Nosotros sabemos que la f es Darboux integrable sobre el rectángulo R. Ajá. Entonces, este valor, ¿quién es? Es la integral de f sobre el rectángulo R. Ajá. Y entonces tenemos que la integral de f sobre R es igual a la integral de fu sobre el rectángulo RU. ¿Ok? Consecuencia de estas igualdades que tenemos aquí. Y esas igualdades nos ayudaron a ver que la FU es Darboux integrable sobre el rectángulo RU y nos ayudaron también a demostrar que estas dos integrales deben de ser iguales. Estas que estamos señalando. Bueno, se están señalando en este momento. Ahí está. Esas, ¿ok? Y entonces se acaba la prueba. ¿Ok? Terminamos la demostración. Conclusión, si la F es Darboux integrable, su traslación, que es la FU, también es Darboux integrable y el valor de la integral sigue siendo el mismo. ¿Ok? Se acaba la prueba. ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? A ver, déjenme ver el chat. Ah, no hay nada. Cualquier duda me pueden decir, ¿no? Y este resultado que vimos, el lema de la traslación, tiene un corolario, al cual le llamamos de la siguiente manera. Invarianza de la media de Jordan bajo traslaciones. Okay. Ah, qué bueno que todo va bien. Cualquier duda me pueden decir, lo que sea es bienvenido. ¿A qué va? Que sea, lo que sea, ustedes me pueden decir. ¿Va? Bueno, tenemos el siguiente corolario. ¿Qué es lo que dice? Bueno, le puse un nombrecito. Sí, es como el de la tarea, exactamente. Justamente. Este corolario es el ejercicio que viene en la tarea. ¿Ok? No en el examen que les acabo de dejar. No, ese no viene, de hecho. Pero en la tarea que les dejé al principio del semestre, viene este problemita. Probar esta igualdad. Bueno, vamos a hacerlo usando el lema de la traslación. ¿Va? ¿Qué es lo que dice? Pues básicamente que la medida de Jordan es invariante bajo traslaciones. O sea, tú tienes un Jordan medible, lo trasladas y pues realmente al trasladar no afectas la figura. La figura sigue teniendo la misma forma. Si eres un rectángulo y lo trasladas, sigue siendo un rectángulo de las mismas dimensiones. Por lo tanto, su medida debe de ser igual. ¿Ok? Bueno, vamos a leer qué es lo que dice el corolario. Sea A subconjunto de Rn un conjunto Jordan medible. Sea U que pertenece en Rn fijo. ¿Qué es lo que dice el corolario? Dice que bajo esas condiciones, A más U es Jordan medible y la media de Jordan de A es igual a la media de Jordan de A más U. ¿Ok? Bueno, y aquí hay un dibujito, ¿no? Que ilustra el corolario, ¿no? Tienes tu conjunto A con su medida de Jordan A, tienes el conjunto A más U, el cual de principio no sabemos que sea Jordan medible. ¿Ah? Pero lo que dice el corolario es que sí, A más U es Jordan medible también y que estas medidas deben de ser iguales. ¿Okay? Y la idea intuitiva pues es que solo estás trasladando. La figura sigue teniendo las mismas dimensiones. De hecho, si
lo rotáramos, por ejemplo, si estamos en R2 y aplicamos una rotación, también va a tener las mismas dimensiones, la misma dimensión en esta figura, ¿va? Bueno, pero eso no vamos a probar, lo de la rotación, solo la traslación, ¿va? Vamos a empezar con la prueba. Aquí empieza la demostración. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a considerar, sea un rectángulo R, sea R un rectángulo n-dimensional, tal que A es un subconjunto de R. Nota lo siguiente, esto se tendría que probar, pero es una prueba muy sencilla, de que si A es un subconjunto del rectángulo R, ahí está, si A es un subconjunto del rectángulo R, entonces A más U es un subconjunto del rectángulo RU, ¿ok? O sea, tú trasladas y se preservan las contenciones. Trasladamos al rectángulo R, trasladamos al conjunto A, y como A es un subconjunto de R, al hacer la traslación, se sigue preservando la contención, ¿ok? Bueno, por hipótesis, nosotros que sabemos, como A es Jordan medible, ¿eso qué significa? Que la característica de A es una función de árbol integrable sobre algún rectángulo que lo contenga, en particular sobre este rectángulo R que nosotros propusimos, ¿no? Sobre el rectángulo R. Ahora, aplicamos el lema anterior, o sea, el lema de la traslación, ¿y qué sabemos? Que esta función, la característica de A, U, es una función de árbol integrable sobre el rectángulo R, RU, y que la integral de la característica de A sobre el rectángulo R es igual a la integral de la característica de AU sobre el rectángulo RU. ¿Ok? Bajamos. Y por otra parte, es fácil ver la siguiente igualdad, la cual también se queda como un ejercicio para ustedes. Es una igualdad de funciones, ¿ok? Esta es una igualdad de funciones. La característica de AU, o sea, la traslación de la función característica de A, unidades, es igual a la función característica de A más U, ¿ok? Entonces, esta igualdad es fácil de ver. Déjenme aquí poner un paréntesis. Ahí está. Es fácil de ver cómo, pues, hay que describir la regla de correspondencia de ambas funciones y ver que es la misma en el fondo, ¿ok? Eso es lo único que se tiene que hacer. ¿Cómo se define FU? Recuerden, en general, FU de X, recuerden que es F de X menos U. Ajá. En nuestro caso, con la característica, ¿quién sería la característica de AU evaluada en X? Pues es la característica de A evaluada en X menos U. ¿Estamos de acuerdo? Por definición. Esto es por simple definición. Por la manera en que se definió en general la FU o F sub U, como le quieras decir. ¿Ok? Entonces, pues, esto prueben ustedes. Y de ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos lo siguiente, chequen. La medida de Jordan de A, ¿quién es? Por definición, es la integral de la característica de A sobre el rectángulo R. Por la igualdad que tenemos arriba, a la derecha, o sea, esta que estoy señalando en este momento, esta, esto es igual a la integral de la característica de AU sobre el rectángulo RU. Ajá. Pero por la igualdad que les dejé como ejercicio probar, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarle asterisco. ¿Qué tenemos? Por asterisco, tenemos que esto es la integral de la característica de A más U sobre el rectángulo RU, ¿ok? Pero entonces, ¿esto quién es? Esta es la medida de Jordan de A más U, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Pues que la medida de Jordan de A es igual a la medida de Jordan de A más U, ¿ok? Y se acaba la prueba. En esta prueba ocupamos el lema de la traslación, pero también se pudo haber hecho una prueba directa, que en el fondo haríamos la prueba del lema de la traslación, pero enfocado a tu conjunto Jordan medible A, que esa era la idea, que así lo probaran en la tarea. Ese era el plan. Pero nosotros primero probamos un lema más general y con ese lema más general probamos este resultadito. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. Alguien pregunta lo siguiente. Chequen. Profe, ¿por qué la integral de la característica de A es igual a la de A mu?
A por el lema de la traslación. Mira, checa. Aquí tienes a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R. Esto es igual, esta igualdad se da por el lema de la traslación. Tú trasladas a tu función, tú trasladas tu región de integración y lo que dice el lema de la traslación es que estas integrales son iguales. Voy a subir tantito. Aquí está, mira. Cuando hicimos la prueba del lema de la traslación, probamos que la integral de f sobre el rectángulo R es igual a la integral de fu, o sea, la traslación de f sobre el rectángulo RU. Eso, aplicado al caso particular de la función característica, o sea, ya regresando a nuestro corolario, nos estaría diciendo que la integral de la característica sobre el rectángulo R es igual a la integral de la característica de AU sobre el rectángulo RU. Y usando asterisco, pues esas dos funciones son iguales. Ajá. Eso es lo que dice asterisco. Entonces, si yo integro una o yo integro la otra, pues nos va a dar el mismo valor. ¿Por qué? Porque es la misma función. Y de ahí se sigue esta penúltima igualdad. ¿Ok? Y por la definición de ser Jordan, bueno, la definición de un conjunto, de la medida de Jordan, se tiene esta última igualdad. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. Claro, ya veo. No hay problema. No hay problema, está bien. Bueno, y entonces ya tenemos este corolario. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Lo que sea podemos checar. Entonces ya tenemos este resultado, que este va a ser quizá este corolario nos va a ser también útil, ¿no? Esto nos va a servir para lo que sigue, ¿va? Vamos a introducir una notación que en el fondo ya definimos estos conjuntos. Lo que vamos a definir a continuación son ciertos conjuntos, los cuales ya los definimos, pero aquí los vamos a definir con mayor generalidad. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a ponerle notación para que en la prueba no tengamos que escribir todo el conjunto. De escribir este conjuntote que tenemos aquí. Estos dos conjuntos. Vamos a hacer la notación lo más simple posible. ¿Ok? Entonces vamos a leer. Vamos paso a paso. Notación. Sean f y g dos funciones de un conjunto A, subconjunto de Rn en R. Dos funcioncitas. Con la siguiente propiedad. F de x es menor o igual a g de x para cada x en A. ¿Ok? Tienes dos funciones, f y g, donde f es menor o igual a g. Eso es lo que hemos dicho. Y definimos a estos conjuntos. A R0 de A, F, G. Este va a ser nuestro conjunto. ¿Qué denota esto? Es el conjunto de parejas X, Y que pertenecen en Rn más 1, tal que f de X es menor a Y, menor a G de X, y X pertenece en A. Nota que aquí son menores estrictos, ¿ok? La X está en A, y de ahí se sigue inmediatamente que este vector, pues debe estar en Rn, ¿estamos de acuerdo? Y el segundo vectorcito, el Y, vive en Rn, vive en R, ¿ok? La primer componente está en Rn, la segunda componente está en los reales. Entonces, esta pareja termina estando en Rn más 1 como se indica, ¿ok? Bueno, entonces definimos a R0 de A, F, G, y definimos a R de A, F, G como el conjunto de parejas X, Y en Rn más 1, tales que, y básicamente es lo mismo que R0, pero con menores o igual. Tales que f de X es menor o igual a Y, menor o igual a G de X, y X pertenece al conjunto A. ¿Ok? Entonces definimos esos dos conjuntos, ¿va? Que lo que hicimos en el fondo es introducir notación, ¿no? Para describir estos conjuntitos, ¿va? ¿Cómo se ve gráficamente el asunto? Pues se ve de la siguiente manera. Vamos a ver los dos dibujos. Vamos a empezar con el dibujo de la izquierda. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí a nuestro dominio A, ¿no? Tenemos por hipótesis que la f, vamos a borrar aquí, están mal denotadas las funciones. Esta sería f. Aquí tenemos a G y F, ¿no? Tenemos la gráfica de la F.
tenemos la gráfica de la G. Tenemos entonces que f de x es menor o igual a g de x para cada x en a, como dicen las condiciones. O sea, el dibujo embona bien con las condiciones que se exigen, ¿no? Entonces, ¿quién es la región R de A, F, G? ¿Quién es esa región? Pues es lo que está de morado, ¿no? Lo que está de color moradito o lila es esa región, ¿va? Incluye a la gráfica de F y a la gráfica de la G. O sea, puede tocar estas orillas, como la fronterita del conjunto, ¿no? La incluye la fronterita del conjunto. Y incluye también a la gráfica de la G. ¿Ok? Intuitivamente hablando, ¿va? Bueno, formalmente hablando, la gráfica de F y la gráfica de G sí están contenidas en el conjunto R de A, F, G. ¿Ok? Bueno, y lo que era intuitivo era eso de que es como la fronterita, ¿no? Porque es algo que se tendría que probar, ver si es realmente la frontera, la gráfica de F y la gráfica de G, ¿no? Bueno, ¿y quién es R0 de A, F, G? Pues es básicamente lo mismo, la única diferencia es que le quitas la gráfica de F unión la gráfica de G. ¿Por qué? Porque aquí estás exigiendo un menor estricto. Nunca la segunda componente va a coincidir con la G y tampoco va a coincidir con la F. ¿Ja? Entonces, es esto que está de morado, vamos a ver el dibujo del lado derecho, es lo que está de morado, pero no incluye a la gráfica de la G y no incluye a la gráfica de la función F. ¿Ok? Entonces, esos conjuntos los estamos definiendo y estamos de acuerdo que la clase pasada trabajamos con ese tipo de conjuntos. En un caso muy, muy particular, cuando estábamos en R2. Teníamos dos funciones phi y psi de un intervalo, ven los reales, continuas, y definimos regiones de este estilo, las cuales terminaban estando contenidas en R2. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda me pueden decir, ¿eh? Entonces, introducimos esta notación. Ahora, caso particular de esta notación que nos va a ser muy útil y es con la cual vamos a empezar a trabajar. Con este caso particular, chequen. Caso particular. Si f de x es mayor o igual a 0 para todo x en a, tenemos esta notación. Definimos a R0 de A, 0, F. ¿Quién es este 0? Esta es la función constante 0, ¿eh? La función constante 0. Y en lugar de usar esta notación, que es un poquito más pesada, vamos a reducirla. Y vamos a escribir simplemente R0 de A, F. ¿Y quién es R de A, 0, F? Vamos a aligerar la notación y lo vamos a denotar como R de A, F. ¿Quién es este conjunto? Esos dos conjuntos, pues son todos los puntos X, Y que quedan. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir uno, va, de ellos. Es el conjunto de todos los X, Y que pertenecen en Rn más 1, tales que 0 es menor o igual a Y, menor o igual a F de X, y X pertenece en el conjunto A. No hacía falta volverlo a describir, pero bueno, vamos a escribirlo. ¿Por qué no hacía falta? Porque aquí estamos diciendo quién es R de A, F. R de A, F es R de A, 0, F, pero bueno, aquí describimos a uno de los conjuntos, ¿no? Aquí está. Voy a ponerle aquí que por definición. ¿Ok? Y ustedes pues también podrían describir a este conjunto como el conjunto de parejas, tal que la segunda componente está entre 0 estricto. Bueno, es mayor a 0 estrictamente y menor estricto a f de x y x está en a. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un caso particular. ¿Y qué región abarca? Pues esta, la que está encima, digamos, del eje x y por debajo de la gráfica de la función. O sea, es la región a la que se le suele calcular el área debajo de la gráfica o el volumen debajo de la superficie. ¿Va? Bajamos. Y tenemos nuestro primer lema de la clase de hoy. Bueno, ya habíamos visto un lema, ¿no? Que es el lema de la traslación.
pero aquí vamos a empezar a enumerar, entonces sería el primer lema, lema 1. ¿Qué es lo que dice? Pues nos dice que las regiones del tipo RA, F y R0 de A, F, esas regiones van a ser Jordan medibles. Y vamos a obtener el valor de la integral, el valor de la medida de Jordan. ¿Para qué va? Vamos a leer, vamos a ver qué es lo que dice paso a paso. Aquí está. Sea A un rectángulo n-dimensional. Vamos a empezar suponiendo que A es un rectángulo n-dimensional. Sea F una función que va de A subconjunto de Rn en R, una función de árbol integrable sobre el rectángulo n-dimensional A. Vamos tal que cumple, tal que para cada X en el rectángulo R, F de X es mayor o igual que 0 para cada X, aquí me confundí, aquí hay un detalle, no hay ningún rectángulo R, ¿verdad? Nuestro rectángulo se llama A, ¿no? Entonces la F es de árbol integrable sobre A y tiene la propiedad de que F de X es mayor o igual a 0 para cada X en el rectángulo A. ¿Qué es lo que dice el lema? El lema afirma que R de A, F y R0 de A, F, ambos conjuntos son Jordan medibles y además ocurre que la medida de Jordan de R de A, F es igual a la medida de Jordan de R0 de A, F y ese valor común ocurre que es la integral de F sobre la región A, lo cual es esperado, estamos de acuerdo. Eso es algo que uno esperaría. Voy a subir tantito. Simplemente, basta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues basta ver el dibujo, ¿no? Para entender el por qué se da esta igualdad que es formal. ¿Ah? Tú tienes aquí a la gráfica de la F. Aquí está tu región R de A, F. ¿Okay? Ahí tenemos nuestra región R de A, F. ¿Quién es esta región? Pues intuitivamente es bueno, esa región es la región que queda debajo de la gráfica de F y encima del eje X. Le calculamos su medida de Jordan y ¿qué nos tendría que dar? Intuitivamente hablando, por el dibujo nada más, pues nos tendría que dar la integral de F sobre el rectángulo n-dimensional A. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es justo lo que se está afirmando en el lema. ¿Ok? Si estuviéramos en dimensión 1, pues estaríamos hablando del área debajo de la gráfica de la función y encima del eje X. ¿Va? Bajamos. Y entonces se tiene este lema, el cual vamos a probar a continuación. ¿Va? Vamos a empezar trabajando con este conjunto, con R de A, F. Vamos a ver que es Jordan medible y que su medida de Jordan es igual a la integral de F sobre A. Empezamos con R de A, F. Y después vemos qué onda con R0 de A, F. ¿Ok? Es el camino que vamos a seguir. Bajo tantito y vamos a aligerar todavía más la notación. O sea, ya la habíamos aligerado escribiendo así esta región, pero vamos a aligerarla todavía más en la prueba, ¿va? Para no estar cargando con una notación muy, muy complicada. Chequen. Para aligerar la notación, denotemos por omega a R de A, F. Y a omega 0 lo denotamos como R0 de A, F. Vamos a usar esta notación, omega y omega 0. ¿Ok? Para describir a estos conjuntos. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que como F es mayor o igual que 0, entonces checa que se cumple la siguiente contención. R de A, F se queda contenido en A cruz el intervalo 0, M mayúscula F. ¿Quién es M mayúscula F? Es el supremo, solo que aquí lo tuve que poner en chiquitito porque ya no me cupo, es el supremo del conjunto de los F de X, tal que X se mueve sobre el conjunto A. O sea, el supremo de la función, ¿no? El supremo de la F. Ese es M mayúscula F. ¿Va? Y entonces, esta región se queda contenida
en A cruz el intervalo 0, M mayúscula F. Otra vez, ¿qué te podría ayudar a convencerte de que se da esta contención? Pues una, hacer la prueba, ¿no? Hacer la prueba de que todo punto de RA, F se queda contenido aquí. Pues es una prueba bastante sencilla que ustedes pueden hacer. No la voy a hacer. Y otra es interpretar geométricamente las cosas. Chequen, bajamos, subimos tantito. Y vamos a hacerle vamos a agregar unas cositas al dibujo. Aquí tenemos a nuestro rectángulo A, ¿no? ¿Quién sería en el dibujo? MF. O sea, ¿quién sería el supremo? Pues pareciera que es este, ¿no? Entonces, nuestra región R de A, F, como que se queda metida en este rectangulito, ¿no? Que se forma aquí. Sí, ¿no? Y este rectángulo, ¿cuál es? Es el rectángulo, si lo describimos, pues sería el rectángulo A cruz 0, M mayúscula F. ¿Estamos de acuerdo? Tomamos el supremo, tomamos el rectángulo A, nos construimos el rectángulo y en el dibujo se ve que esta región, la región RA, F, se queda contenida en este rectangulito. ¿Ok? Bueno, bajo tantito, esto al rato lo borro, esto fue para la explicación de ahorita, y bajamos, y entonces tenemos esta contención, ¿no? Ustedes la pueden verificar fácilmente, en serio es muy, muy fácil, ustedes háganlo, y después, vamos a tomarnos una partición del rectángulo A, la que sea, y R1, RK, los rectángulos inducidos por la partición P, ¿ok? Para cada I igual a 1 hasta K, definimos los siguientes rectángulos N más 1 dimensionales. R1, R2 hasta RK, estos rectangulitos que estoy señalando, el R1, el R2, el RK, esos son rectángulos N dimensionales. Y los rectángulos que vamos a definir a continuación son rectángulos N más 1 dimensionales, ¿ok? Definimos a SI como RI cruz, el intervalo cerrado, 0, MI minúscula F. Ya sabemos quién es ese, ¿verdad? Es el ínfimo de la función sobre el rectángulo RI. Y definimos a TI como RI cruz, el intervalo cerrado, 0, MI mayúscula F. O sea, MI mayúscula F, ¿quién es? Ya lo sabemos, es el supremo de la función sobre el subrectangulito RI. ¿Va? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, SI es un rectángulo N más 1 dimensional con la propiedad de quedarse contenido en omega. Y TI es un rectángulo N más 1 dimensional cuya intersección con omega es distinta del vacío. Vamos a ver el dibujo. Ahí está. Fíjense. Aquí tenemos la gráfica de la F. ¿Okay? Aquí está nuestro conjunto, nuestro rectángulo A. Particionamos, aquí están los puntos de la partición, digamos. Ajá. Y nos paramos en el iésimo rectángulo, en el RI. Este rectángulo RI me induce rectángulos SI y TI. ¿Quiénes son esos dos rectángulos? Pues SI es el rectángulo que se obtiene de hacer el producto cruz de RI con el ínfimo, que es justamente este valor. Voy a agarrar, a marcarlo. Sería este, miren. Este sería M y F, ¿ok? ¿Quién sería MI mayúscula F? Sería MI mayúscula F, ¿ok? Y entonces, considerando esta altura, la MI minúscula, nos construimos el rectángulo RI cruz 0, MI minúscula. Y considerando esta altura MI mayúscula, o sea, el supremo, nos construimos el rectángulo TI definido como RI cruz 0, MI mayúscula F. Y entonces nos consideramos estos dos rectángulos.
uno de ellos se queda dentro de la región omega y el otro no se queda dentro de omega, pero tiene intersección distinta del vacío. Sí sabemos quién es omega, ¿verdad? Recuerden que omega es notación simplemente, ¿no? Dijimos que omega es recuerden que omega es esta región, ¿no? Era notación simplemente, ¿no? Entonces, I se queda dentro de esta región y TI no se queda dentro, pero la intersección con esta región resulta ser distinta del vacío, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos, hasta ahí va el asunto. Bajamos tantito. Y aquí viene, vamos a construirnos una partición. Ya no en el rectángulo R, sino en el rectángulo, en este rectángulo, en el A cruz 0, M mayúscula F. Ahí vamos a construirnos una partición. Bajo tantito. Sea P gorro, definimos a P gorro como la partición P cruz este conjunto. M1F, M1 mayúscula F, M2 minúscula F, M2 mayúscula F, y así nos vamos hasta M minúscula KF y M mayúscula KF, ¿ok? O sea, tomamos los ínfimos y los supremos, los MI minúscula, los MI mayúscula, los metemos en una bolsa y a esa bolsa le añadimos el unitario de 0. O sea, el 0 real. Este es el 0 de los números reales. ¿Ok? Y este conjunto, claro, aquí hay un detalle. Estos valores no están ordenados. ¿Ok? Estos no están ordenados del menor al mayor. Pero es algo que tú puedes hacer, ¿no? Porque este es un conjunto finito. ¿Ah? Este conjunto, el M1F, M1 mayúscula F, M2 minúscula F, M2 mayúscula F, etcétera. Eso es una cantidad finita de reales. Estamos de acuerdo que tú los podrías ordenar. ¿Ok? ¿Eso para qué lo vamos a hacer? Porque ocurre que P gorro es una partición del rectángulo A cruz 0, M mayúscula F. Y recuerda que en una partición los elementos van ordenados, del más pequeño al más grande. Ajá. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer con estos valores. Con M1 minúscula, M1 mayúscula, M2 minúscula, M2 mayúscula, tú los puedes ordenar. El más pequeño, ¿quién va a ser? Este 0, ¿no? Que se añadió, el 0. Ajá. Después de ahí te fijas quién es el siguiente. Entonces lo tomas. Después, quién es el otro, etcétera, ¿no? Entonces te vas del más chiquito hasta el más grande. Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Pues bajamos tantito. Recuerden, ¿y esto qué nos define? P gorro nos define una partición del rectángulo A cruz 0, M mayúscula. Bajamos, y gráficamente la situación se ve de esta forma. Aquí tenemos a los ínfimos, a los supremos, que son los puntos que están marcados de verde en el eje vertical. Ajá. Y nuestra partición, pues sería la partición P que definimos en el rectángulo A, cruz la partición P que se encuentra en el eje vertical, o sea, en 0, MF. ¿Ok? Estaríamos en una situación más o menos así. Bajo tantito. Y vamos a hacer lo siguiente. Chequen. Si G1, G2 hasta GT son los rectángulos inducidos por la partición P gorro, entonces tenemos que para cada I igual a 1 hasta acá, SI y TI se pueden ver como la unión finita de rectángulos de la familia G1, G2 hasta GT. ¿Esto qué nos dice? O sea, el rectángulo SI, por ejemplo, voy a subir tantito. El rectángulo SI lo podemos ver como, no, el rectángulo TI, que ilustra más todavía. El rectángulo TI ocurre que lo podemos ver como la unión de 3 subrectangulitos inducidos por la partición P gorro. Por ejemplo, el rectángulo TI lo podemos ver como la unión de este rectángulo, que le llamé G1I, como la unión de este rectangulito que queda en medio, que es el G2I,
Y este tercer rectangulito al cual le llamé G3I. Ajá. O sea, cualquier rectangulito TI, tú lo puedes ver como una unión finita de rectángulos de esta familia. La familia que tiene por elementos a G1, a G2, hasta GT. ¿Ok? Bajamos tantito. Eso sí se puede probar. Es algo que se debe de probar, pero la notación se complica bastante. Es algo así como lo que pasa con la prueba, la caracterización de los Jordan medibles. Se hacen ciertas afirmaciones que sí son verdad, pero si uno trata de hacerlo muy, muy formal, te metes con una notación demasiado complicada que no vale la pena, o sea, no vale la pena meterse en algo con una notación tan compleja. Entonces pasa lo mismo aquí. No vale la pena que nos metamos a hacer una pruebita de algo muy simple. Es simple, pero su notación hace que se vuelva demasiado complejo. Entonces simplemente lo enunciamos aquí. SI y TI se puede ver como la unión finita de rectángulos de esta familia. ¿Okay? Con ciertos rectángulos de esta familia, cada TI y cada SI puedes describirlos como uniones, ¿no? Bajamos tantito. Por otra parte, se tienen estas igualdades. La suma inferior de la característica en omega respecto a la partición P gorro se puede verificar, y esto queda como un ejercicio para ustedes, se puede verificar que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos SI. Y también se puede verificar que la suma superior de la característica de omega respecto a la partición P gorro es igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos TI. ¿Ok? Y a estas dos igualdades vamos a llamarles asterisco. Esas igualdades quedan como ejercicio. Realmente no es algo complicado, pero es similar a lo que dijimos arriba. Es fácil, uno lo ve y, o sea, hace el dibujo correspondiente y se da cuenta que es verdad, pero a la hora de hacer la prueba, a lo mejor se complica un poco por la notación, ¿ok? Pero estas igualdades todavía se pueden hacer sin tanta, o sea, se puede hacer la prueba formal sin tanta notación que introducir. Entonces, esto ustedes háganlo como ejercicio. Pueden aplicar lo que, esta afirmación que hice aquí arriba y bajamos tantito. Bajamos y vamos a notar lo siguiente. Esto sí lo vamos a probar porque es bastante sencillo. Chequen. Notemos que la suma es de i igual a 1 hasta acá. De la medida de SI, ¿eso a qué es igual? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá de la medida, chequen, de RI cruz el intervalo 0,mi minúscula. Así se definió el rectángulo SI, estamos de acuerdo. Recuerden que SI se definió como el rectángulo RI cruz 0,mi minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Si le tomamos la medida a SI, es lo mismo que tomarle la medida a este rectangulito. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo simplemente. Ahora, la medida de un producto de rectángulos es el producto de las medidas, ¿no? Ya lo habíamos visto eso. Y entonces tenemos que esto es igual a la suma es de i igual a 1 hasta acá, de la medida del intervalo 0,mi minúscula f multiplicado por la medida del rectángulo RI. Pero esto lo podemos ver como la suma es de i igual a 1 hasta acá, de mi minúscula f. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿cuál es la medida de este intervalo? Su longitud, ¿no? ¿Y qué longitud tiene? Mi minúscula, ¿verdad? Ok, entonces es mi minúscula f multiplicado por la medida del rectángulo RI. Pero ¿qué nos dio? Fíjense. Esta suma, ¿qué es? Es una suma inferior, la suma inferior de f respecto a la partición P. ¿Ok? Y entonces se tiene que la suma es de i igual a 1 hasta acá. De la medida de SI es igual a la suma inferior de f respecto a la partición P. ¿Ok? Perfecto. Haciendo un razonamiento similar, podemos verificar lo siguiente, que la suma es de i igual a 1 hasta acá,
de la medida de TI es igual a la suma superior de F respecto a la partición P. Recuerda que TI, ¿cómo se definió? Se definió como RI cruz 0, MI mayúscula F. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos aquí, ¿no? TI es este rectángulo. Usamos que la medida del producto de rectángulos es el producto de las medidas. Calculamos la medida de este intervalito. Y nos damos cuenta de que lo que se obtiene es una suma superior. Y entonces, ¿qué tenemos? Que cuando tú sumas todos los rectángulos SI, las medidas de todos los rectángulos SI, eso te da la suma inferior de F respecto a la partición P. Y si sumas todas las medidas de los rectángulos TI, eso te da la suma superior de F respecto a la partición P. A esas dos igualdades vamos a llamarles gato. Y ahora chequen, vamos a juntar asterisco y juntemos gato y tenemos lo siguiente. Chequen, chequen. Voy a hacer un poquito más grande. Y vean, ¿quién es la suma inferior de la característica de omega respecto a la partición P gorro? Es la suma de la medida de los rectángulos SI. Eso por asterisco. Y por gato, la suma de las medidas de los rectángulos SI es la suma inferior de F respecto a la partición P. Entonces, ¿qué tenemos? Que la suma inferior de la característica de omega respecto a la partición P gorro es igual a la suma inferior de F respecto a la partición P. Ajá. ¿Y qué más? Ah, pues mira, ahora párate en la suma superior de la característica de omega respecto a la partición P gorro. Por esta igualdad que tenemos, esto es igual a la suma de la medida de todos los rectángulos TI. Ajá. Pero eso por asterisco. Y por gato, esa suma de medidas de los rectángulos TI es la suma superior de F respecto a la partición P. Entonces te fijas en esta cadenita de igualdades y tenemos que la suma superior de la característica en omega respecto a la partición P gorro es igual a la suma superior de F respecto a la partición P. ¿Ja? Y eso es para cualquier partición P del rectángulo R. ¿Estamos de acuerdo que todo este argumento se hizo bajo el supuesto, voy a subir tantito, bajo el supuesto de que tomamos una partición P del rectángulo A, la que sea. Tomamos una partición P del rectángulo A. Nos construimos, consideramos los rectángulos inducidos por la partición R1, R2, RK. Definimos nuevos rectangulitos, el SI y los rectángulos TI, los cuales se quedan en la región omega. Bueno, uno se queda en la región omega, y lo tiene intersección distinta del vacío. Hicimos algunas cuentitas y al final llegamos a estas igualdades. Estas dos igualdades que voy a marcar. Llegamos a esta igualdad y a esta igualdad. Sin importar cuál sea la partición P. De ahí se sigue la siguiente contención. Chequen. El conjunto de sumas inferiores de F respecto a una partición P, donde P corre en el conjunto de particiones del rectángulo A, se queda contenido en el conjunto de sumas inferiores de la característica omega respecto a la partición Q, tal que Q corre en el conjunto de particiones de A cruz el intervalo cerrado 0, M mayúscula. ¿Por qué? Porque toda suma inferior de F respecto de P se puede ver como una suma inferior de la característica de omega. ¿Ja? Y algo similar pasa con las sumas superiores. El conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones del rectángulo A, es un subconjunto del conjunto de sumas superiores de la característica omega respecto a la partición Q, tal que Q corre en el conjunto de particiones de A cruz el intervalo cerrado 0, M mayúscula F. Ok, entonces tenemos estas dos contenciones. Y aquí, hasta este punto, no hemos ocupado el hecho de que la función F por hipótesis es Darboux integrable. Aquí no hemos ocupado para nada que la F sea una función Darboux integrable. Pero aquí viene el hecho de que la F es Darboux integrable y recordemos de cálculo 1,
Aquí vamos a usar un resultado de cálculo 1 muy, muy sencillo, que es el siguiente. Recordemos de cálculo 1 que si A es un subconjunto de B, entonces, ¿quién tiene el mayor supremo? ¿A o B? Pues B, ¿verdad? El supremo de B va a ser mayor o igual al supremo de A si A es un subconjunto de B. Y de esos dos conjuntos, ¿cuál tiene el ínfimo más pequeño? ¿B o A? Pues B, ¿no? El ínfimo de B es menor o igual al ínfimo de A y son desigualdades que se prueban en cálculo 1. Fíjense que aquí tenemos una contención y aquí tenemos otra contención. Y ahorita lo que vamos a hacer es tomar supremos e ínfimos, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta esta observación de cálculo 1 y estas contenciones. Vamos a hacer una cadenita de igualdades y desigualdades. Bajo, haciendo toma de supremo e ínfimo y recordando que la f es una función de árbitro integrable sobre A, se tiene lo siguiente. Checa, se tiene esto. La integral de f sobre A, por definición, ¿quién es? Es el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones sobre el rectángulo A. ¿Quién es más grande en el sentido de las contenciones? Este conjunto, voy a borrar estos supremos. ¿Qué conjunto es más grandote? ¿Este o este de aquí abajo? Por lo que hicimos arriba, sabemos cuál conjunto es más grande. Ajá. Y entonces tenemos que el conjunto de sumas inferiores de la característica omega contiene al conjunto de sumas inferiores de f. Y por la observación de cálculo 1, ¿quién tiene el mayor supremo? Pues el conjunto de abajo, ¿no? Entonces tenemos el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto de P, tal que P corre en el conjunto de particiones del rectángulo A, es menor o igual al supremo del conjunto de sumas inferiores de la característica omega respecto a la partición Q, tal que Q corre en el conjunto de particiones de A cruz en intervalo 0, M mayúscula, ¿ok? Ahora, toda suma, el supremo del conjunto de sumas inferiores siempre es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Eso consecuencia de que la integral inferior siempre es menor o igual a la integral superior. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Esto siempre pasa, que con supremo e ínfimo nos está diciendo que se cumple esta desigualdad. Esto es algo que ya probamos hace muchísimo tiempo, ¿no? El supremo, el conjunto de sumas inferiores, siempre es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y por último, esta desigualdad. ¿Qué conjunto es más grande? Voy a borrar este ínfimo y borro este ínfimo. En el sentido de la contención, ¿este conjunto es más grande o este conjunto es más grande? Pues el de abajo, ¿no? El conjunto de sumas superiores de F, el conjunto de sumas superiores de F se queda contenido en el conjunto de sumas superiores de la característica de omega. Por lo tanto, ¿qué conjunto tiene el ínfimo más pequeño? Pues este, ¿no? El de las sumas superiores de la característica omega tiene el ínfimo más pequeño. Y entonces tenemos que el ínfimo del conjunto de sumas superiores de la característica omega respecto a la partición Q, donde Q corre en el conjunto de particiones de A cruz el 0, M mayúscula, es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P, tal que P corre en el conjunto de particiones sobre el rectángulo A. Pero ese ínfimo, ¿quién es? Como F es largo integrable, ese ínfimo es la integral de F sobre A. Y entonces, ¿qué pasó? Que terminamos ensanguichando al supremo el conjunto de sumas inferiores de la característica omega y al ínfimo el conjunto de sumas superiores de la característica omega, lo tenemos ensanguichando con la integral de F sobre A, que se concluye, bajo tantito. Pues de ahí se concluye que este supremo, el supremo del conjunto de sumas inferiores de la característica omega y el ínfimo del conjunto de sumas superiores de la característica omega tienen que ser iguales. Ajá. Y eso por definición, ¿qué nos dice?
Eso nos está diciendo que la característica de omega resulta ser una función Darboux integrable sobre A cruz en intervalo 0, m mayúscula f, y que además la integral de f sobre A es igual a la integral de la característica de omega sobre A cruz 0, m mayúscula f. Entonces, ¿qué tenemos? Por definición de conjunto Jordan medible, por la simple definición de lo que es ser Jordan medible, de aquí, ¿qué podemos concluir? Ah, pues como la característica de omega es Darboux integrable, entonces omega es un Jordan medible. ¿Y su medida de Jordan quién es? Es esta integral. Pero esta integral que estoy señalando es igual a la integral de f. Por lo cual, la medida de Jordan de omega es la integral de f sobre A. ¿Ok? Ahora, ¿quién era omega? Recuerden que omega era notación simplemente. Recordando que omega es esta región, R de A, F, pues lo que realmente tenemos es que R de A, F es Darboux, es Jordan medible, y la medida de Jordan de R de A, F es igual a la integral de F sobre el rectángulo A. Y se acaba la prueba de que R de A, F es un conjunto Jordan medible y que su medida de Jordan es la integral de F sobre A. ¿Ok? Ahora, si está bien, hay dudas. La prueba es demasiado compleja, eso es un hecho, pero realmente todo es demasiado geométrico, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta todavía? Pues ahorita probamos que R de A, F es un Jordan medible y que su medida de Jordan es la integral de F sobre A. ¿Ok? O sea, la región que queda debajo de la gráfica y encima del eje X, por decirlo de alguna manera, es un Jordan medible y su medida de Jordan es esa integral. ¿Ok? Ahora, ¿qué onda con R0 de A, F? Bueno, eso es de volada. Eso sale rapidísimo. Checa. En este cachito sale la prueba. Checa, checa. Lo único que hay que notar es que R0 de A, F es R de A, F, el cual es Jordan medible por lo que acabamos de probar, menos la gráfica de F unión R cruz, el unitario de 0, que es el eje X en el fondo. O sea, le quitas la altura y te quedas en el piso. R cruz, el unitario de 0, es ese piso. Y esos dos conjuntos son Jordan medibles en Rn más 1 y de medida de Jordan 0. ¿Ok? Entonces tienen medida de Jordan 0 en Rn más 1, que es en el espacio en el que estamos trabajando. ¿Qué pasa con la diferencia de conjuntos Jordan medibles? Tú tienes un Jordan medible A, tú tienes un Jordan medible B, haces su diferencia y eso te arroja un Jordan medible. ¿Ok? Y entonces tenemos que R0 de A, F es Jordan medible, porque es la diferencia de dos Jordan medibles. ¿Cuánto vale su medida de Jordan? La medida de Jordan de R0 de A, F es la medida de Jordan de R de A, F menos la gráfica de F unión R cruz el unitario de 0. Esto es lo mismo que la medida de Jordan de R de A, F menos la medida de Jordan de la gráfica de F unión R cruz el unitario de 0. Esto tiene medida 0, porque la gráfica de F ya probamos que tiene medida de Jordan 0. Y R cruz el unitario de 0 tiene medida 0. Es una figura sin altura. Entonces, si estás, por ejemplo, vamos a poner un caso de que estás en R3 y le quitas esa altura, pues te queda un cuadradito en R3. ¿Qué medida tiene un cuadrado en R3? 0. ¿Ok? Esa es más o menos la idea intuitiva. Entonces, este es un conjunto de medida 0, no contribuye nada. Bueno, nos da medida 0 y nos queda la medida de Jordan de R de A, F, que es la integral de F sobre A. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. ¿Y qué tenemos? Bajo tantito, se concluye que R de A, F y R0 de A, F son Jordan medibles. Y que la medida de Jordan de R de A, F es igual a la medida de Jordan de R0 de A, F. Y esto es igual a la integral de F sobre A. Y ahí se acaba la demostración. Sí está bien, hay dudas, todo bien. Es una prueba
pues pesada, efectivamente es una prueba complicada, pero es la clave para demostrar el caso general. Ahorita lo que nosotros probamos, voy a subir tantito, subimos. Lo que nosotros vimos es que este tipo de regiones, las de la forma R0 de A, F y R de A, F, que son las regiones que quedan entre la gráfica de F y el eje X, por decirlo de una manera, este tipo de regiones son, son conjuntos Jordan medibles. Esta región, ¿no? Por ejemplo. Y que su medida de Jordan es la integral de F sobre A. ¿Ok? Eso es lo que probamos. Aquí está el lema. ¿Va? Bueno, pero vamos a generalizar porque este es un caso particular, ¿no? De este tipo de regiones, cuando está acotado por el eje X. Pero ahora vamos a hacer el caso en que está acotado por la gráfica de cierta función, bueno, queda acotado por otra gráfica de una función que no tiene que ser la constante 0. ¿Va? Bajamos. Nos quedan 5 minutos. Vamos a enunciarlo y lo probamos la siguiente clase. Es este. Aquí está el teorema. Esta es la forma casi más general. Aquí el detalle está en que A sigue siendo un rectángulo n-dimensional. ¿Va? Se puede probar sobre un Jordan medible, pero primero hay que probarlo para un rectángulo n-dimensional y después para el caso general de un Jordan medible. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ver este caso. ¿Ok? Después, extenderlo a Jordan medible y ver ciertos corolarios. Vamos a leer este vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Chequemos. Sea subconjunto de Rn un rectángulo n-dimensional. Sean f y g funciones que van del rectángulo n-dimensional A, subconjunto de Rn, en R. Funciones Darboux integrables sobre A, tales que f de x es menor o igual a g de x para cada x en A. Lo que dice el teorema, lo que afirma el teorema, es que bajo esas condiciones, R de A, F, G y R0 de A, F, G son conjuntos Jordan medibles y que la medida de Jordan de R de A, F, G es igual a la medida de Jordan de R0 de A, F, G y ese valor común es la integral de G menos F sobre la región A. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer su prueba. Esta prueba es más sencilla que la anterior. Realmente la prueba complicada es la que acabamos de hacer. Esta es más sencilla. Realmente es más sencilla. Aquí hay dibujitos. Y bueno. Esta prueba la hacemos la siguiente clase. Después, extendemos al caso en que A es un conjunto Jordan medible y se sigue valiendo el resultado. ¿Ok? El resultado va a seguir siendo válido incluso si A deja de ser un rectángulo y se vuelve un Jordan medible. ¿Ok? Y de ahí, bueno, el teorema 2 se prueba a partir del teorema 1. Y a partir de ese tenemos 3 corolarios. Un problema que viene en el libro de Spivak, que es bastante sencillo comparado con lo que nosotros hicimos. Y estos 2 corolarios que nos garantizan que en las regiones que definimos la clase pasada son efectivamente Jordan medibles. Pero esto lo hacemos la siguiente clase, ¿ok? La siguiente clase vemos esos 2 teoremas, estos corolarios, y después lo que sigue, pues es hacer ejemplos del teorema de Fubini, ¿va? Cómo se aplica para calcular integrales. ¿Va que va? Perdón, de cómo se integra sobre estas regiones, ¿no? Cómo se integra sobre este tipo de regiones, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Va que va? Bueno, cualquier duda me pueden mandar un correo, pueden escribir en el Classroom. Mañana continuamos con lo que les dije. El miércoles yo espero que estemos viendo aplicaciones del teorema de Fubini, por ejemplo, al teorema de las derivadas parciales mixtas, el principio de Cavalieri, entre otras aplicaciones, un tipo de teorema fundamental del cálculo. Y el jueves empezaríamos con teorema de cambio de variable. Empezamos y terminamos, porque lo único que vamos a hacer con teorema de cambio de variable es
enunciarlo y aprender a usarlo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Enunciarlo, entenderlo, qué es lo que dice el teorema, y usarlo. Su prueba no la vamos a ver porque es demasiado compleja, muy complicada. Nos puede llevar, yo creo que 1 semana y media en probarlo. Entonces no vale la pena hacer esa prueba. Sí ganamos conocimiento, sí aprendemos, obtenemos nuevas ideas, pero vale la pena, creo que más, que avancemos en la teoría. O sea, que terminamos esto y regresando, si es que tenemos vacaciones, empecemos con integral de línea, integral de superficie y los teoremas de Green, Gauss y Stokes. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.